Chicos, muy buenas noches y agradecerle a todos por participar en esta charla. Mi nombre es Fernando Matías, estoy encargado de organizar la charla. Primero, antes de comenzar la ponencia, queríamos darles unas recomendaciones. Para obtener su certificado, tienen que haber llenado el pretest correctamente, estar durante toda la ponencia. Eh, el, el ponente va a hacer unas preguntas y ustedes tienen que responder para nosotros verificar que están presentes. Y al final de la charla se va a enviar el link del post-test por el chat de aquí de GoToMeeting. No se pasará por el link de WhatsApp. ¿Ok? Por favor, eso y que todos tienen que estar en silencio. También las charlas van a estar subidas al canal de YouTube y luego de esta charla va a seguir otra charla. Si gustan, también pueden inscribirse y estar presentes. Ahora les dejo con Adrián. Adrián, por favor. ¿Me escuchan? Alguien me avisa si me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, Adrián, sí se te escucha. Ya, perfecto. Bueno, chicos, mi nombre es Adrián Márquez, soy interno del Hospital Nacional Legado Rehabilitativo, bueno, lo era. Aparte, soy miembro del Grupo Estudiantil de Investigación en Neurociencias y docente y fundador del Grupo de Repasos Mendos. Nos pueden seguir en Facebook e Instagram, Grupo de Repasos Mendos. Hemos querido organizar toda esta semana con los temas que, bueno, no son necesariamente los más relevantes, pero son dentro de su ámbito muy relevantes, dentro de lo que es para su práctica clínica y también para lo que son sus exámenes, ¿no? Son temas muy rentables en lo que son temas de examen, tanto de ENAME, salud, y bueno, imagino que en accidentado también vienen este tipo de temas, sobre todo por su prevalencia en lo que son enfermedades y en lo que es temas de salud pública por su importancia en sí, ¿no? Salud pública y metodología de investigación. Entonces, saquen el máximo provecho esta semana. Estamos haciendo todo el mayor esfuerzo posible para que salga lo más bonito posible, que les guste y que sobre todo lo entiendan, que es la finalidad de este tipo de ponencia que estamos realizando, ¿no? El día de hoy me ha tocado hablar sobre lo que es el abordaje de la anemia ferropénica. Entonces, en lo que corresponde al índice que vamos a tocar, vamos a hablar algunas generalidades de lo que es la anemia y por qué es importante la anemia, cuáles son las causas de anemia y cómo las clasifico, y dentro de ello vamos a mencionar que justamente la anemia ferropénica es la principal causa de anemia, siendo más del 50%, del 50-60% de anemias son anemia ferropénica por deficiencia de hierro, ¿no? Y justamente por ello vamos a hablar de la importancia del hierro, que no únicamente sirve para producir hemoglobina, sino que además tiene otras finalidades y que ellas incluso van a tener bastante repercusión dentro de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Tanto es más que nada una enfermedad social, que luego vamos a mencionar el porqué, ¿no? Vamos a hablar de algunos aspectos epidemiológicos y el impacto que va a tener esto en nuestra sociedad, tanto a nivel mundial como en nuestra población específicamente. Bueno, para la gente que no es de Perú, va a estar un poco más enfocado a cómo es el manejo aquí, cómo es el impacto que se tiene aquí y el planeamiento estratégico que se realiza aquí, para luego ya llegar al tema del abordaje en sí, de cómo diagnostico yo una persona con anemia y cómo yo la voy a tratar. Y sobre todo quiero hacer bastante énfasis en la parte preventiva, ya que parte de nuestro problema está en que no nos alimentamos bien, en que no estamos siguiendo los regímenes preventivos que se supone que están establecidos. Entonces ahí quiero hacer un poquito el énfasis para que así quizás podamos reducir un poco más el impacto haciendo un punto dentro de las cosas que se supone que debemos hacer, que es educar a las personas sobre este tema, ¿no? Entonces este punto lo quiero que quede más o menos claro. Ya, entonces vamos a comenzar mencionando qué es la anemia y por qué es importante, ¿no? La definición en sí de anemia es la reducción en lo que es la masa eritrocitaria. Hay algunas personas que definen anemia como la deficiencia de hierro, y eso está mal, porque la anemia ferropénica es una causa de anemia, pero las anemias son un grupo vasto de enfermedades, son un grupo vasto de diferentes patologías que pueden producir al final esta reducción en la masa eritrocitaria. Y que laboratorialmente nosotros nos vamos a dar cuenta de ello al encontrar un valor de hemoglobina disminuido, ¿no? Hay diferentes valores dependiendo del grupo etario, dependiendo de la condición de la persona, para determinar si una persona se encuentra en anemia o no, ¿no? Y también va a variar dependiendo de la bibliografía, pero en valores estándar, sobre todo tomando en cuenta lo que es en el adulto, que es lo que más se toma en cuenta. En lo que es los varones, típicamente se dice que se habla de anemia cuando es menos de 13, y en las mujeres no gestantes, menos de 12. Y en las gestantes, sea en su primer y tercer trimestre, menos de 11. ¿Y por qué primer y trimestre? ¿Por qué primero y tercero? Porque en el segundo trimestre se habla de anemia cuando tiene menos de 10.5. ¿Ya? Esos datitos tengan en cuenta. Y en el recién nacido generalmente se usa valores de 13.5. Algunos dicen 14, pero basándonos en nuestra bibliografía peruana, vamos a tomar en cuenta 13.5. ¿Ya?
¿Y cuál es la importancia que tiene la anemia? Hay que recordar que la composición de la hemoglobina está conformada por 4 cadenas de globina y cada uno tiene en sí un grupo hemo, un grupo hemo. Ese grupo hemo está conformado por 4 anillos pirrólicos que forman la protoporfirina 9 y en el centro el hierro, ¿ya? Y es justamente esta composición la que permite que cada grupo hemo tenga la capacidad de transportar una molécula de oxígeno, ¿ya? Entonces, si tenemos 4 grupos hemos, podemos decir que una molécula de hemoglobina va a transportar 4 moléculas de oxígeno. Y si tengo deficiencia de hemoglobina, voy a tener deficiencia de oxígeno tisular. Eso es lo que nosotros conocemos como hipoxia. No sé si ustedes recordarán sus clases de fisiología, fisiopatología, cuando hablaron de la hipoxia y que habían... Uy, ¿se escucha? Y que habían diferentes formas de hipoxia, ¿no? La más común, la más conocida es la hipoxia hipoxémica, ¿no? Típicamente por problemas respiratorios, pero no olvidarse también de la hipoxia anémica, ¿no? Hipoxia de transporte, porque justamente el transportador del oxígeno, el transportador de oxígeno lo vamos a encontrar disminuido. Ya esta es la hipoxia anémica, hipoxia de transporte. ¿Y cuál es el problema de tener bajo oxígeno en el cuerpo? Recuerden que el oxígeno es al final lo que nos permite realizar la respiración celular aeróbica y obtener la mayor cantidad de ATPs posibles. Entonces, y el ATP, la energía, al final nos sirve para todo el metabolismo celular. Entonces, sin energía no somos nada, no hay vida, en otras palabras. Por eso es la importancia que tiene en sí la anemia en general. ¿Ya? Ahora, ¿cómo la vamos a abordar? ¿Cómo la vamos a clasificar? Hay que recordar que la clasificación de la anemia se puede clasificar de dos maneras, sea por su forma, sea por el aspecto funcional como por su aspecto morfológico. Entonces, para hablar de las causas, más que nada vamos a enfocarlo un poco primero en su aspecto funcional. ¿Ya? Esta es una especie de analogía, ya acá tenemos una fábrica que va a representar nuestra médula ósea, que es donde principalmente producimos las series hematológicas. En este caso vamos a hablar específicamente de la serie roja, la serie eritroide. Acá estoy poniendo que es una fábrica, digamos, productora de lápices, ¿ya? Nuestro lápiz es nuestro glóbulo rojo. Y para ello necesito unos sustratos, ¿no? Ahí tengo mis maderitas y mi grafito. Con mi madera y mi grafito armo mi lapicito, ¿ya? Tengamos en cuenta esos datos. Si yo tengo algún problema en los materiales, si no tengo madera o no tengo grafito, eso se va a denominar anemia carencial. Si no tengo material, no hay forma de que mi médula pueda producir lápices, no hay forma de que mi médula pueda producir eritrocitos. Quiero que lo entiendan de esa manera. Entonces, hay que saber cuáles son esos sustratos que son esenciales para la producción de glóbulos rojos maduros, ¿no? Eritrocitos tal cual. Primero tenemos el hierro, que habíamos visto que es un componente esencial en el glóbulo rojo, específicamente para la producción de hemoglobina. Es un componente esencial para la producción de glóbulos rojos. Y estos dos componentes, estos dos sustratos, la vitamina B9 o ácido fólico y la vitamina B12 o cianocobalamina, son los que permiten la maduración celular de las series hematológicas. ¿Ya? Acá no únicamente va a afectar a la serie roja, sino también va a afectar a la serie blanca, la serie leucocitaria y la serie plaquetaria. Entonces, cuando tenemos deficiencias de estas dos, que típicamente como alteran la maduración celular, van a dejar que la médula ósea elimine células inmaduras, y las células inmaduras todavía tienen núcleo, generalmente dentro de lo que es los glóbulos rojos, que los glóbulos rojos recuerden que no son nucleados, van a considerarse este tipo de anemias, cuando son las células inmaduras en ese aspecto, son anemias megaloblásticas, ¿ya? Entonces tenemos la anemia ferropénica por deficiencia de hierro, que es el sustrato fundamental para producir glóbulos rojos, y las anemias megaloblásticas, que son por deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico, vitamina B2 y cianocobalamina, que no solo afecta a la serie roja, sino que también va a afectar la serie blanca y la serie plaquetaria. Eso teniendo en cuenta si me falta sustrato, si me falta marita, si me falta grafito. Ahora tenemos problemas también con la fábrica, o sea, que haya problemas en la médula en sí, ponte, no tiene trabajadores. Cuando no hay trabajadores, o sea, no tenemos células totipotenciales que puedan producir todas las series hematológicas, eso se conoce como aplasia medular, ¿no? En la cual va a haber un reemplazo de todas estas células madres hematológicas por grasa. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como aplasia medular. O si, por ejemplo, hubiera un reemplazo o estas células estuvieran alteradas, displásicas, eso se conoce como síndrome mielodisplásico. Y si esas células fueran intercambiadas por otro tejido, por ejemplo, neoplásico o granulomatoso, eso se conoce como proceso de infiltración medular o mieloptisis. Es un nombre, ¿ya? Es un nombre que se usa. Otra condición que también puede alterar la producción de glóbulos rojos, por ejemplo, es el déficit hormonal, típicamente la eritropoyetina, que se ve comúnmente en personas que tienen insuficiencia renal crónica. O otro proceso también es personas que tengan enfermedad crónica, porque los cuadros de inflamación crónica, cuando veamos el metabolismo del hierro, vamos a darnos cuenta que hay una proteína que se produce en cuadros inflamatorios que impide que el hierro pueda ser sacado de las células
duodenales para que puedan ser transportadas a nivel de la médula y puedan así producirse glóbulos rojos, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo. Pero si se dan cuenta, en todos estos contextos de aquí, en todo este contexto de aquí, el problema está antes de llegar a la fábrica o en la fábrica misma. O sea, eso quiere decir que la médula no va a tener capacidad para producir glóbulos rojos. No va a tener la capacidad para producir glóbulos rojos. Entonces, en general, para darnos cuenta si el problema está en la médula o antes de ella o después de ella, generalmente usamos el índice de producción medular, que lo que principalmente evalúa es a partir de los reticulocitos, que son las fórmulas juveniles de los glóbulos rojos. Ya son las formas juveniles de los glóbulos rojos. Si la médula tiene sustratos, si la médula funciona, por más que haya una disminución de glóbulos rojos, la médula va a responder. ¿Ya? La médula responde produciendo, aunque sea algo mal producido, aunque sean células juveniles y maduras, pero va a producir. ¿No? Entonces, típicamente veríamos un aumento en la producción reticulocitaria, un índice de producción medular mayor a 3. ¿Ya? Es lo que característicamente se debería ver. Pero si yo no tengo capacidad para que mi médula trabaje, sea porque no tengo sustratos o porque mi médula está alterada, típicamente no va a haber forma de que produzca reticulocitos. Entonces su índice de producción medular va a ser típicamente menor de 2. Esto en sentido funcional se conocen como las anemias arregenerativas, porque la médula no puede regenerar, no puede producir más glóbulos rojos. ¿Ya? Quiero que entiendan ese puntito. En cambio, si yo ya produje mis glóbulos rojos, pero en el medio exterior, en mis vasos sanguíneos o en mi sistema retículo endotelial se comienzan a destruir, sea por causas adquiridas, mecánicas, por ejemplo, por válvulas protésicas o microangiopáticas, por ejemplo, por SHU, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, coagulación intravascular diseminada, autoinmunes, ¿no? Típicamente las anemias hemolíticas autoinmunes, sea por aglutininas frías, aglutininas calientes, o por fenómenos de hiperesplenismo, teniendo en cuenta que el vaso es el órgano principal que se encarga de la hemocateresis, que es la degradación y reciclaje de los glóbulos rojos que una vez que se degradan, pasados sus 120 días de vida que normalmente tienen, para de ahí poder reciclar sus productos, ¿no? Sobre todo el hierro o de causas hereditarias, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, las hemoglobinopatías, típicamente ahí tenemos el ejemplo de anemia falciforme, ¿no? La anemia falciforme, trastornos de membrana, ¿no? Que pueden ser que los glóbulos rojos no sean discos bicóncavos, ¿no? Que es su conformación normal, sino que sean tipo elipses o sean esferas, ¿no? Esas son las esferocitosis hereditaria, entre otras patologías, o trastornos enzimáticos, ¿no? Típicamente ya si ustedes ya llevaron hematología, imagino que conocerán a la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, pues, ¿no? Y lo que no, bueno, es una enzima que se usa principalmente dentro del metabolismo del glóbulo rojo y que a deficiencia de ella puede llevar a este tipo de anemias, ¿no? Este tipo de anemias. En todo este proceso en el cual el que está dañado es el lápiz, la médula, en respuesta a esta alteración, va a producir, aunque sea células inmaduras, pero va a producir, porque la médula funciona bien. Entonces vamos a ver que tiene un índice de producción medular mayor a 3, y esto es lo que se conoce como anemias regenerativas. ¿Ya? Entonces tenemos como causas de anemia una menor producción por la parte de la médula ósea o una mayor destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Esas son dos causas principales de anemia en general. Y recuerden que el más del 50%, entre un 50 y 60%, son por deficiencia de hierro, ¿no? Las anemias ferropénicas. Y el otro 40% es todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. Y otro punto que también hay que considerar en relación a las causas de anemia son las pérdidas hemáticas, ¿no? Las hemorragias. Que en causas agudas yo pierdo lápices y mi médula comienza a trabajar y lo repone, y lo repone. Por eso las pérdidas hemáticas agudas corresponden al grupo de anemias regenerativas, ¿ya? Grupo de anemias regenerativas. En cambio, las pérdidas crónicas con el tiempo, al comienzo puede ser que comience a reponer, pero con el tiempo dentro del glóbulo rojo que estoy perdiendo, no solo pierdo el glóbulo rojo. Ay, ¿qué pasó? No solo pierdo glóbulos rojos, sino dentro de los glóbulos rojos también estoy perdiendo yo hierro. ¿Ya? Entonces, típicamente las pérdidas hemáticas crónicas me van a conllevar a una anemia ferropénica y como pierdo mis sustratos, ya mi médula no va a poder producir nuevas series eritroides, ¿no? Entonces, típicamente va a ser un tipo de anemia arregenerativa. Tengan en cuenta este dato. Las pérdidas hemáticas, dependiendo si son agudas, son regenerativas, y si son crónicas, son arregenerativas. Así es como nosotros vamos a clasificar las anemias según su función. ¿Ya? Esa es la clasificación funcional de las anemias. Y la clasificación morfológica, más que nada, va a basarse en la van a tener que
que es al volumen corpuscular medio. Hay diferentes constantes corpusculares que van a tener que aplicar. Importancia en este aspecto es parte hematológica, pero el que tiene más el volumen corpuscular medio, que va a clasificar las anemias en 3 grupos, ¿ya? Las microcíticas, que son las que tienen un menor de 80 femtolitros. Uy, por lo de conexión, ustedes me escuchen bien, para que no se... ¿Aló? ¿Se entrecorta todavía? Yo no, sí se escucha bien. Chamario. Ya, ojalá que ya se esté estabilizando. Ya igual la cámara, pero creo que eso también puede ralentizar un poco más la internet, así que vamos a hacerlo. Está intercortado el sonido. Ubicamos en... Sí, desde que cambiaste de diapo se entrecortó. Entonces, la clasificación en microcítica, así así como que era menos de 80 femtolitros, 80, vamos a repetir. Normocítica era de... Hola, Adrián, no sé si podrías repetir una parte, por favor, de nuevo, porque los chicos lo han que, escuchado entrecortado. pero ahorita, ¿escuchan? Sí, ahorita sí te estoy Si ahorita escuchando. me escuchan, continúo, pero necesito saber eso. Ya, a ver. Intentar avanzar, ¿ya? Voy a intentar avanzar si alguien quieren que está mencionado también una clasificación morfológica. Es que no sé qué o, es el problema. ¿Qué parte quieren que repita o no sé? Ya. Nadie me dice si quiere que repita algo específico. Si escuchas mal, se te corta un poco. No sé. Estoy con la... Acá me escuchan mejor. Sí, Acá me escuchan mejor. sí. Sí, Adrián. Ya, ya vamos continuando. Y si se presenta otra molestia, me avisan, ¿ya? Entonces estamos en este cuadro. La clasificación morfológica se divide en 3. Microcítica, menos de 80 femtolitros, el volumen corpuscular medio. Normocítica, con un volumen corpuscular de 80 a 100, algunos consideran 96, pero 80 a 100 es lo más práctico. Y macrocítica, más de 100, ¿ya? No olvidarse que el tipo de anemia más frecuente, que es la anemia ferropénica es un tipo de anemia microcítica y típicamente también es hipocrómica. La hipocromía lo vamos a terminar con lo que es el CHCM, ¿ya? O también podríamos determinarlo con la hemoglobina corpuscular media o la concentración media de la hemoglobina corpuscular, ¿ya? Que son otras constantes que también se usarían. Pero primero con esto que es más práctico, ¿ya? Primero con esto que es más práctico. Cuando tengamos una anemia microcítica, o sea, no es solo determinar que tiene hemoglobina menos de 2, hemoglobina menos de 3, es en varón o mujer, para decir, ya tiene anemia ferropénica, o sea, no se hace así el diagnóstico, sino si ya tenemos una anemia microcítica, aún así teniendo una anemia microcítica, no podemos tener la certeza de que se trate de una anemia ferropénica. Apunta que sí, ¿no? Porque es lo más frecuente, pero igual siempre hay que determinar otros parámetros. Entre estos los estudios del hierro y no olvidarse que el parámetro más usado y el más específico y más sensible es la ferritina,
¿ya? Los niveles de ferritina, que es la proteína de depósito del hierro, cuando están disminuidos, esto me apunta muchísimo a pensar en anemia ferropénica, ¿ya? En anemia ferropénica. En cambio, si yo tengo mis reservas de hierro elevadas, teniendo un hierro sérico disminuido, eso es lo que típicamente podría mencionarse como una anemia de enfermedad crónica. Porque en la anemia por enfermedad crónica, el principal problema es en que yo no puedo usar mis reservas de hierro, ¿ya? Ese es el problema de la anemia por enfermedad crónica. Eso quiere decir que yo voy a tener igual mi hierro sérico bajo, pero tengo reservas que no puedo usar. En caso que tuviera hierro sérico aumentado, pensar en anemia sideroblástica, es el diagnóstico se hace por aspirado de médula ósea, ¿ya? Y en caso de tener hierro sérico normal, generalmente eso me apunta más a pensar en talasemias, ¿no? Que es ese diagnóstico por electroforesis. Esto es un problema más que nada de hemoglobina. En las anemias normocíticas, acá es donde principalmente voy a encontrar las anemias por enfermedad crónicas. Las anemias por enfermedad crónica pueden tener presentación microcítica, pero comúnmente son normocíticas. Y acá también tenemos las anemias por insuficiencia medular. Dentro de ellas, no olvidarse la anemia plástica. La anemia plástica, recuerden que es la principal causa de pancitopenia en gente joven. ¿Ya? La anemia plástica es la principal causa de pancitopenia de gente joven. Esa pregunta examen, ¿eh? Eso venía en ENAM, me parece. Y en la anemia macrocítica, generalmente la que más predomina aquí es la anemia megaloblástica, ¿no? O sea, por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folatos, ¿no? Vitamina B9, ¿no? Bueno, un datito para diferenciar uno de otro por clínica es que la deficiencia de vitamina B12 viene con síntomas neurológicos, específicamente parestesias, ¿ya? Específicamente viene con parestesias y problemas en lo que son los cordones posteriores, que bueno, eso es un tema ya más de neuro, entonces ahorita no vamos a ir tanto por allá. Eso para hacer el diagnóstico de anemia megaloblástica, por frotis, yo encuentro megaloblastos, ¿no? Entonces ya con eso tengo el diagnóstico establecido. Pero si yo no encuentro megaloblastos, es simplemente una anemia macrocítica, hay que considerar que se trate de una hepatopatía, que se trate de un hipotiroidismo, que se trate de alcoholismo crónico, y no olvidarse también considerar que la presencia de reticulocitos, como son células juveniles, recuerden que en lo que es la maduración del glóbulo rojo, mientras más maduro, más chiquito, estas células son más grandes, ¿ya? Estas células son más grandes y por ende pueden simular una anemia macrocítica, aunque también se pueden ver en formas normocíticas, ¿ya? La presencia de reticulocitos. Pueden dar ese tipo de anemias por hemorragias o hemólisis, no se olviden de esos cuadros. Siempre cuando tengo hemorragias agudas o hemólisis, aumentaba mi producción de reticulocitos, ¿no? Recordarán el cuadro anterior. Entonces, así es la forma en la que nosotros vamos a clasificar las anemias por su morfología, teniendo en cuenta principalmente el volumen corpuscular medio. Entonces, con eso ya podemos entrar a lo que es la anemia ferropénica, que es la principal causa de anemia, ¿ya? Un 50-60% son anemias ferropénicas, anemias por deficiencias de hierro, y que característicamente es una anemia microcítica hipocrómica, o sea, es un glóbulo rojo chiquito y pálido, ¿ya? Porque típicamente ese color que se le da al glóbulo rojo es porque el hierro oxidado, ustedes, no sé, habrán visto algún fierro oxidado alguna vez, se pone como un color medio naranja, ya, háganse esa simulación, ya, esa simulación. Típicamente si es un hierro oxidado, que voy a ver a nivel sanguíneo, lo voy a ver justamente así medio rojito, pues, ¿ya? Entonces, principalmente, la función principal del hierro es la producción de hemoglobina y mioglobina. Hemoglobina es lo que tenemos en sangre, mioglobina es lo que tenemos en músculo, pero principalmente, ¿qué es lo que hacen? Captan el oxígeno y lo transportan, ¿no? Principalmente esa es su función. Y ya cuando requiera ser usado, se lo van pasando, se lo va distribuyendo a los diferentes tejidos, ¿no? Eso es lo que permite el hierro. Pero otra función que también es bastante relevante y por lo cual tiene bastante impacto en lo que es la sociedad, ¿había escrito algo? Allá, es en lo que corresponde al neurodesarrollo. Se dice que el hierro tiene bastante importancia, sobre todo en los 2 primeros años de vida, para todo lo que es el proceso de mielinización, ¿ya? Y justamente cuando tenemos deficiencias de hierro en esas edades, se va a ver un menor deterioro, un menor desarrollo cognitivo, generalmente eso va a tener repercusiones en el ámbito académico y posteriormente, bueno, gente que no tiene capacidades cognitivas adecuadas, le va mal en el colegio, tiene menor desempeño estudiantil, menor desempeño escolar, al final desemboca en tener manos profesionales y por eso tenemos, por ejemplo, los congresistas que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de todo, como un problema desde tan chiquito puede terminar repercutiendo en una sociedad completa. Entonces, esto no es una enfermedad individual, es una enfermedad colectiva, una enfermedad que afecta a toda una sociedad.
Otras funciones que tienen es acción enzimática, principalmente en lo que son el sistema de citocromos, ¿ya? El sistema de citocromos que sabemos que participan dentro de lo que es la cadena de fosforilación oxidativa. No sé qué está escribiendo, no me diga que se entrecorta. Ah, ya. De la cadena de fosforilación oxidativa para producir ATPs. Justamente cuando hay deficiencia de hierro, se ve que la mayoría de tejidos que requieren un metabolismo rápido, que tienen un crecimiento rápido, se ven alterados. Por ejemplo, la piel, que sabemos que la piel siempre va creciendo, luego se va descamando, ¿no? Va cambiando, va mudando. Tenemos, por ejemplo, algunas mucosas, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de las uñas o el desarrollo del pelo. Por eso típicamente la anemia ferropénica no únicamente va a dar clínica de una anemia, sino tiene clínica de afectación de este tipo de tegumentos, ¿no? Típicamente la piel se pone áspera, vamos a ver la coiloniquia, ¿no? Que es característico de la anemia ferropénica, la uña en forma de cuchara, ¿no? O la eclilitis angular, entre otros, que ahora la vamos a ir mencionando. Y en aspectos de inmunidad, por laboratorio se ha visto que también participa en lo que es la acción fagocítica de los neutrófilos, ¿no? Por lo cual, la deficiencia de hierro podría decirse que podría producir cierto grado de inmunodeficiencia, sobre todo con bacterias, ¿no? Son algunas cositas que hay que tener en cuenta. Otra pregunta que generalmente también viene en el examen es, el hierro principalmente, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en forma de hemoglobina. Ya se dice que más o menos es de 2.5, bueno, de 2 a 2.5 gramos en el varón y de más o menos 1.6, 1.9, casi 2 en la mujer, ¿ya? Y el siguiente es en forma de depósito, ¿no? Sobre todo en forma de ferritina, que es la molécula hidrosoluble, la que puede transportarse por la sangre y justamente por eso lo podemos dosar. Y la hemosiderina, que es la no soluble, y que solo lo vamos a encontrar en los tejidos. Típicamente la presencia de hemosiderina en la médula ósea, que eso solo se puede hacer por aspirado de médula ósea, es el gold estándar para diagnóstico de anemia ferropénica. Pero no voy a estar haciéndole aspirado de médula ósea a todos los niños que tienen anemia ferropénica, pues, ¿no? Ahí, pobrecito el niño todo el día atravesándole el hueso para hacer un diagnóstico. Entonces, imagínense esto. Por eso la ferritina es el parámetro más usado para hacer diagnósticos, porque el hallar hemosiderina en médula ósea es muy invasivo para lo que es demasiado frecuente, ¿ya? Eso hay que considerar. Y bueno, se puede encontrar en otros tejidos como hemoglobina, ¿no? En los tejidos de transporte, entre otros. Generalmente se hablan de diferentes requerimientos dietéticos que se deben tener, pero ya en adultos generalmente se habla de un requerimiento entre 10 a 15 miligramos diarios, 10 a 15 miligramos diarios, y en la gestante más o menos de 27 a 30 miligramos que deben estar recibiendo, ¿no? La gestante porque tiene mayor consumo de hierro, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta de para qué sirve el hierro. No es solo para producir hemoglobina, sino tiene otras importancias en nuestro organismo, ¿ya? Y que principalmente vamos a encontrar hierro en forma de hemoglobina. Entonces, vamos a ver un poco de cómo es que yo absorbo el hierro. Generalmente, como habíamos visto, la dieta te da más o menos de manera diaria, o debería darte de manera diaria, 10 a 15 miligramos de hierro diario. ¿Ya? Es lo que más o menos debería darte. Y más o menos de esos 10 a 15 miligramos de hierro diario, tu cuerpo absorbe el 10%. O sea, nada más absorbe 1 a 2 miligramos. Es lo único que absorbe. Porque siempre hay un reciclaje tal cual, miren. Entra 1 y 2 miligramos, se van 1 y 2 miligramos. Principalmente se van por las heces, pero también una parte del hierro, aunque no considerable, se va en el sudor, ¿no? En la descamación de la piel, por ahí más o menos se va, ¿ya? Pero hay que considerar ese hecho, ¿ya? Ese hierro que se ha absorbido va a ser luego transportado por las transferrinas, que se va a ir al hígado para depositarse en forma de ferritina, se va a ir a la médula ósea para producir eritropoiesis y al final promover mayor producción de glóbulos rojos que luego se van a reciclar y ese hierro se va a volver a llevar a la médula ósea. Por eso es que generalmente se mantiene no es necesario tener tanto requerimiento porque solo con absorber 1 o 2 miligramos diarios se mantiene este equilibrio, ¿ya? Pero ¿cómo se da todo este proceso de absorción y por qué es importante conocer esto? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que el hierro en la dieta se puede conseguir de dos maneras. Tenemos el hierro hémico, que es el hierro animal, que generalmente viene con todo su compuesto M, que tiene la facilidad de que no hay muchos factores que influyan en lo que es su proceso de absorción. No hay muchos factores que influyen sobre este. Y tiene un transportador especial, ¿no? Que es la proteína, bueno, acá por ejemplo, la transportadora del grupo hemo, pero en sí es la proteína captadora, porque no es que lo transporte, sino que el grupo hemo, el hierro hémico se va a unir a este captador y se va a endocitar. Y adentro, ya por acción de la hemooxigenasa, va a liberar el hierro ferroso, ¿no? El hierro ferroso. Y tenemos otra forma de hierro que también se obtiene por la dieta, que es el hierro férrico, ¿ya? El hierro no Hem. Ese es el que principalmente se obtiene
de los vegetales, sobre todo lo que es los vegetales de hoja verde, ¿no? Como la espinaca, que bueno, la cantidad de hierro disponible es muy baja, por mala creencia que se crea que, sí, Popeye come espinaca y por eso es fuerte, porque tiene mucho hierro. O sea, la espinaca tiene hierro, pero está generalmente casi todo quelado, entonces no tiene utilidad. ¿Ya? Que requiere para que pueda ser absorbido, convertirse de hierro férrico a hierro ferroso. Para eso necesita la acción de este citocromo B duodenal, ¿ya? Y que es favorecida la acción de este citocromo por un medio ácido. Este fenómeno de oxidación se produzca, generalmente requiere un medio ácido. Es por eso que el tener acloridia o que la persona esté, por ejemplo, esté tomando omeprazol, ranitidina, cualquier antiácido, va a influir en lo que es la absorción de ese tipo de hierro, ¿ya? Va a influir en la absorción de ese tipo de hierro. Y una vez que tenga este hierro ferroso, este hierro dos cruces, va a poder ser absorbido por este transportador de metales divalentes. Dense cuenta del nombre, es un transportador de metales, no es transportador del hierro. Entonces, este transportador de metales no solo transporta hierro, no solo permite la entrada de hierro, sino que también permite la entrada de calcio, de zinc, de manganeso, ¿no? De cobalto, entre otros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que van a competir los diferentes metales compiten. Por eso no debería consumirse hierro con lácteos, porque los lácteos tienen harto calcio. Y generalmente, entre hierro y calcio, tu cuerpo va a absorber ese calcio, y el hierro lo va a dejar de lado. Por eso no es conveniente que si una persona tenga anemia y quiere subir su hemoglobina, esté tomándolo con leche, ¿no? Sus suplementos con leche, entre otras cosas. No es lo ideal. Entonces, entendiendo cómo es este proceso de absorción, se puede entender algunas de esas recomendaciones, y por eso la importancia de entender los procesos. Una vez que tengo este hierro ya absorbido, este hierro se puede depositar en forma de ferritina aquí mismo en el enterocito duodenal, como si es necesario, si requiere salir a la célula, a la sangre, va a salir por medio de las ferropontinas, ¿ya? Por medio de las ferropontinas en forma de hierro ferroso, ¿ya? De hierro ferroso. Pero para poder unirse la transferrina requiere convertirse otra vez a hierro férrico. ¿Quién hace ese proceso? Espérese. ¿Me está escuchando bien, no? Entonces iremos por otro nuestro. Ahí ya lo estoy viendo recién ahorita. Ya voy a hablar un poco más despacio. Este hierro ferroso se va a convertir a hierro férrico para poder ser transportado por la transferrina a nivel del enterocito duodenal por la efestina, ¿ya? Y a nivel plasmático, como también a nivel de los macrófagos, que bueno, habíamos visto que se producía la hemocateresis y ahí reciclaban el hierro por medio de la celuloplasmina, ¿ya? Entonces, necesito tener hierro férrico para que pueda ser transportado por las transferrinas, ya que son las proteínas de transporte. Pero hay un mecanismo regulador de todo este proceso, porque yo no voy a absorber siempre la misma cantidad de hierro, porque va a depender de si requiero o no requiero hierro, ¿ya? Ese mecanismo controlador es dado por esta proteína, la hepcidina, ¿ya? La hepcidina es quien regula si el hierro va a salir o no va a salir, ¿ya? La hepcidina es quien regula eso. Y generalmente voy a ver hepcidina aumentada o por exceso de hierro, y ya por ende yo ya no quiero absorber más hierro, y por ende la hepcidina se presenta y bloquea estos canales y hacen que se endociten y se degraden, y ya no tengo cómo liberar el hierro, como también por procesos inflamatorios, ¿ya? Los procesos inflamatorios, sobre todo por acción de la citoquina interleuquina 6, la interleuquina 6 hace que el hígado produzca más hepcidina y bloquee más estos canales, y por ende el hierro no puede ser liberado. Y si el hierro no se libera, no llega a la médula ósea y se produce al final anemia, ¿no? Este es el mecanismo, es uno de los mecanismos, porque no es el único, por el cual la anemia, las enfermedades crónicas pueden producir anemia, ¿ya? Y típicamente anemia con deficiencia de hierro sérico, ¿ya? Aunque tenga reservas de manera adecuada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien con eso? Eso es 75,
Ya, perfecto. El entender este proceso al final nos va a llevar a que las cosas sean más sencillas al momento de la práctica, ¿ya? No se olviden que tenemos una proteína transportadora, que es la transferrina, y una proteína de depósito, que es la ferritina. Y la ferritina es la que principalmente me permite a mí hacer el diagnóstico, ¿ya? La ferritina. Entonces, ahora vamos a hablar de manera rápida, de manera somera, aspectos epidemiológicos, porque si no se nos va la hora, ya se me dio media hora, sobre lo que tiene, sobre el impacto que tiene la anemia ferropénica. Para esto hay que tener en cuenta que generalmente los grupos poblacionales más afectados por esta enfermedad, por la anemia ferropénica, son los niños, sobre todo menores de 3 años, pero bueno, también consideramos a todos los preescolares, y las gestantes, ¿ya? Son el grupo poblacional más afectado, niños y gestantes. También hay que considerar a las adolescentes, sobre todo a las adolescentes del sexo femenino, porque cuando comienzan su menstruación, ahí están perdiendo más hierro, ¿ya? Generalmente se habla de una pérdida de 1 miligramo en varones y de 2 miligramos en mujeres. Hay que tener en cuenta ese dato, ¿ya? Entonces, ellas tienen mayor riesgo a tener anemia ferropénica, ¿ya? Entonces, generalmente tenemos ahí a los niños, sobre todo el grupo de los lactantes, a las embarazadas por mayor requerimiento de hierro, y a las adolescentes, sobre todo del sexo femenino, por mayor pérdidas, sobre todo del grupo ginecológico, ¿no? Por pérdidas tipo menstruación. Y veamos acá cómo a nivel mundial, y sobre todo teniendo en cuenta nuestro Perú, es una enfermedad que es bastante prevalente, ¿ya? Bastante prevalente. Incluso se dice que se habla de una prevalencia severa cuando supera el 40%. El 40%. Entonces miren cómo nuestro país, Perú, tiene una prevalencia mayor del 40% y por ende se considera un problema de salud pública severo. Un problema de salud pública severo. Esto es en los niños preescolares. E igual para lo que son las gestantes, e igual para las mujeres que están en edad no reproductiva, ¿no? Entonces, siempre en esos aspectos se ha visto que Perú es un país bastante prevalente en lo que es anemia ferropénica, por lo cual se considera un problema de salud pública severo. Pero si se dan cuenta, a nivel mundial es bastante prevalente. Eso no va a cambiar. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la epidemiología aquí en Perú, hay que tener en cuenta que, según este plan nacional que se estableció de 2017 a 2021, para ese entonces teníamos una prevalencia de anemia del 43.6% a nivel nacional. Y se esperaba que a partir de este plan nacional que iban a hacer, fuera reduciendo, ¿no? 37.9, 33.2, 28, hasta 19% para el 2021. Ahorita estamos en 2020, tenemos analítica de 2019, y vamos a ver si tan siquiera se acerca a este parámetro, con las medidas que supuestamente iban a tomar. No olvidarse que uno de los departamentos más afectados por anemia ferropénica es Puno, ¿ya? Generalmente los más afectados tenemos Puno, Ucayali, Loreto, y no lo veo. Loreto, generalmente son los que tienen mayor porcentaje la mayor prevalencia de anemia ferropénica, ¿no? También Pasco, también es otro país otro departamento que tiene bastante prevalencia, ¿ya? Bueno, este plan nacional estableció estas 15 medidas, estas 15 actividades estratégicas con las cuales se esperaba que se tengan los resultados, dentro de ellos educar a la población sobre cómo alimentarse, el tratamiento preventivo con suplementos a niños, igual la forma preventiva de las gestantes, los controles prenatales, el control de crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? Visitas domiciliarias, todas estas cosas se supone que iban a ayudar a disminuir lo que es desnutrición y anemia. ¿Ya? Iba a ayudar a disminuir lo que es desnutrición y anemia. Pero para el 2019, que supuestamente se iba a lograr tener una prevalencia de anemia de casi 23%, miren, seguimos casi igual, seguimos en 42.2%, o sea, sigue siendo un problema de salud público severo, porque sigue siendo mayor al 40%, ¿ya? Sobre todo hablando de lo que son niños, tomando en cuenta lo que son niños. Y también hay que tener en cuenta que sí, hemos aumentado en lo que es el otorgar suplementos de hierro a los niños, ¿no? Pero aún así no llegamos ni siquiera a la mitad de ellos. Entonces hay que tener en cuenta esos factores. Lo ideal es que, teniendo en cuenta la gran prevalencia que tenga esto, se puedan implementar mayores medidas, ¿no? Para tener mayor impacto. Pero aún no se ha logrado eso. Acá vemos también lo mismo, sobre todo los más afectados son de la zona rural, ¿no? Los más afectados son de la zona rural con un 49% de prevalencia, ¿no? Más afectado a lo que es la sierra y afecta más a los que son de un nivel educativo menor o un quintil inferior en el estrato socioeconómico, ¿no?
Y bueno, lo de los departamentos ya mencionamos cuáles eran los más afectados, sobre todo no olvidarse de Puno, ¿no? Puno, Pasco, Loreto, Ucayali, ¿no? Son generalmente los departamentos más afectados. Y bueno, para ver un poco el impacto, hubiese puesto más gráficos de lo que es la prueba PISA, ¿no? Que es una prueba que se hace a nivel internacional entre todos los países, bueno, una gran cantidad de ellos, para ver cómo es su desarrollo a nivel de matemáticas, ciencia, letras. Y hace poco se tomó esta prueba sobre educación financiera y nosotros peruanos quedamos en el penúltimo puesto en lo que es educación financiera, que obviamente también tiene que ver con el que también se esté desarrollando el ámbito educativo en las escuelas, pero también podría yo inferir que se debe a este mal desarrollo cognitivo que se ha dado en esta gente que viene arrastrando este mal desarrollo cognitivo por deficiencia de hierro. ¿Ya? Entonces, estas cosas al final conllevan a un problema más que nada social, un problema más que nada social. Entonces, ¿cómo abordamos a la anemia ferropénica? Ya hablando ya un poco más del diagnóstico. Entonces, hay que terminar de ver algunos aspectos fisiopatológicos primero para que sea más fácil hacer el diagnóstico. Hay que recordar que tenemos 4 causas principales de anemia ferropénica. Uno es el incremento de las necesidades o los bajos depósitos. Ahí hay que considerar principalmente a los prematuros, a los niños, sobre todo el grupo de los lactantes y las gestantes. Hay que considerar a ese grupo. Los adolescentes también, todo lo que involucre que las personas estén en constante crecimiento, habla de que están consumiendo más hierro. ¿Ya? Todo lo que involucre crecimiento involucra más gasto de hierro, ¿ya? Más incremento en la necesidad. La principal causa de anemia ferropénica es el bajo aporte de hierro, y principalmente porque la gente no come la suficiente cantidad de hierro necesaria para su absorción adecuada, ¿no? Entonces ahí viene el principal problema, sea porque no tienen acceso a los alimentos que dan esta cantidad o porque no tienen la educación suficiente para saber qué es lo que deben comer, ¿ya? Que es justamente también algunos puntitos que vamos a tocar ahora. Otros factores que también influyen es la disminución de la absorción, sea porque está comiendo algún alimento que impide la absorción de hierro o porque tenga alguna enfermedad que impida la absorción del hierro. Recuerden que el hierro se absorbe a nivel duodenal, ¿ya? Sobre todo en duodeno proximal, porque requiere todavía un medio ácido. Recuerden que en la segunda porción del duodeno, donde desemboca el esfínter de Oddi, cuando ya sale también el conducto de Wilson y secreta sus jugos pancreáticos, vuelve todo el medio alcalino. Entonces ahí va a impedir la absorción del hierro. Entonces antes de ello es cuando se da principalmente la absorción del hierro, ¿ya? Principalmente en la primera porción del duodeno, en esa zona. Y por pérdidas sanguíneas, acá hay que considerar sobre todo a la mujer en edad fértil, por sus menstruaciones, que sobre todo donde se da esta pérdida, y no olvidarse del adulto mayor. El adulto mayor que tiene anemia, no, y siempre hay que descartar que no tenga cáncer de colon, ¿no? Se debe hacer una prueba de T-Venom en heces, esas son cositas que son bastante importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Otro ratito que generalmente hay que tener en cuenta, que a veces se pregunta examen, ¿qué parásitos son los que característicamente están asociados a anemia? Ya dentro de ellos tenemos, dentro de lo que son los helmintos, no olvidarse las uncinarias, el Necator americanus, el Ancylostoma duodenale, que se ve más que nada en zonas de selva, están bastante asociados a cuadros de anemia, porque estas uncinarias justamente absorben todo lo que es el hierro y sangre, ¿no? A nivel de los intestinos. Otros parásitos u otros microorganismos que también pueden producir este cuadro, por ejemplo, el plasmodium, la malaria, la giardia por disminuir la absorción del hierro, la bartonelosis, ¿no? Que también puede producir tipo de anemias, ¿no? No tanto el grupo ferropénicas, pero producen anemias. ¿Quiénes producen anemias ferropénicas? Principalmente las uncinarias y la giardia por lo que es la parte de la absorción del hierro que le impide, ¿no? Porque justamente se coloniza lo que es duodeno. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología del hierro, hay que recordar que tiene diferentes etapas. Tiene diferentes etapas esta depresión del hierro. Lo primero que se va a producir es simplemente lo que se conoce como fenómeno de ferropenia latente, ¿ya? La ferropenia latente. Únicamente pierdo mis depósitos de hierro. O sea, ¿qué es lo que va a disminuirse? La ferritina, ¿ya? Por eso es que la ferritina es la más sensible, porque es lo primero que se baja, ¿ya? La ferritina es lo primero que se va a disminuir. Eso se conoce como ferropenia latente. Aún va a tener una hemoglobina normal, no se afecta, ¿ya? Y la eritropoiesis va a ser de manera correcta, porque aún así tengo suficiente hierro elemental en el cuerpo para responder, pero ya no tengo reservas, ya no tengo reservas. Y luego ya se produce lo que es el fenómeno de eritropoiesis ferropénica, bueno, es una forma de eritropoiesis inefectiva, en la cual
ya comienza a producirse anemias leves que pueden llegarse a encontrar, y obviamente igual sigue con la ferritina disminuida, ¿no? Porque está con ferropenia. Y ya en formas más avanzadas ya se ve que disminuye lo que es su volumen corpuscular medio y se vuelve microcítica, ¿no? Generalmente cuando ya disminuye su volumen corpuscular medio es cuando la hemoglobina ya está en valores aproximadamente de 10 gramos por decilitro. ¿Ya? Eso es lo que típicamente se dice. Y uno de los marcadores de las constantes corpusculares que primero se va a ver alterado, es este, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. No sé si alguno lo ha visto. El RDW. Esto se conoce como amplitud de distribución eritrocitaria. ¿A qué hace referencia este parámetro? Compara los tamaños de los eritrocitos entre los que son más chiquitos y más grandes. Si hay una diferencia, típicamente ese es el parámetro que les dicen. El valor normal es de 2 a 14, entonces si generalmente es mayor a 14, esto es en porcentaje, ¿verdad? Esto es en porcentaje. Eso está asociado a lo que se conoce a la diferencia del tamaño entre glóbulos rojos, que eso se llama anisocitosis, ¿ya? Eso se llama anisocitosis. Y generalmente esto yo lo voy a encontrar en dos enfermedades características, en enfermedades carenciales, y dentro de ellas la deficiencia del hierro, y por anemias hemolíticas, ¿ya? Por anemias hemolíticas. Entonces, típicamente voy a encontrar este fenómeno, ¿ya? Y esto generalmente es una forma precoz de presentación, ¿ya? A veces, incluso cuando están en parte de eritropoiesis significadas, cuando recién se está disminuyendo los valores de hemoglobina, se puede encontrar esta alteración, una amplitud de distribución eritrocitaria menor a 14, ¿ya? Menor a 14. Entonces, dentro de la clínica, bueno, la clínica general, ¿alguien dijo algo? Ya, luego le menciono eso. Dentro de lo que es la clínica general, ¿cómo listo? Esto, ya está. Bueno, la clínica general habla en relación a la deficiencia de energía que se produce propiamente por el no tener transportador de oxígeno, ¿no? Entonces ahí vamos a tener sueño incrementado, astenia, hiporexia, anorexia, la persona va a estar cansada, puede tener cefaleas, alteraciones en el crecimiento, ¿no? Esos son los síntomas generales de las anemias, ¿no? De las anemias, eso no es algo muy específico. Y síntomas cardiopulmonares, obviamente, cuando se aumenta el gasto cardíaco, eso también es algo general de las anemias, pero hay que tener en cuenta que estos son signos de gravedad. Estos son signos de gravedad, cuando presenta taquicardia, disnea del esfuerzo, soplos, ¿no? Esas condiciones generalmente se ven cuando el valor de la hemoglobina es muy bajo, menos de 5 gramos por decilitro, es lo que nos dice nuestra guía, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Esos son signos que se puede ver en general en las anemias, pero que son signos de gravedad, ¿ya? Y signos propiamente de la anemia ferropénica, como ya hemos visto, el hierro también participa en la acción de los citocromos y por ende en la obtención de ATPs que permiten el metabolismo de diferentes tejidos, ¿no? Dentro de ellos lo que son los tegumentos, ¿no? Entonces vamos a ver que por deficiencia de hierro se puede presentar este cuadro. Esto se conoce como coiloniquia, este signo de la uña en forma de cuchara. La uña se vuelve cóncava, ¿ya? ¿Ven cómo se hunde? Ese hundimiento de la uña se conoce como coiloniquia. Y si la uña fuera plana, si la uña fuera plana se llamaría platoniquia. Otro signo que también se puede ver es la quilitis angular. ¿Ven cómo esta parte de acá se está como fisurando de esta forma eritematosa? Eso también se suele ver por deficiencia de hierro. Otro signo también es la glositis atrófica, la lengua depapilada. Ven que ya no se ven las papilas que normalmente ustedes se podrían ver si se vieran al espejo. Otro signo que se puede ver en los niños, por ejemplo, es la pica, ¿ya? Que es las ganas de querer comer cosas raras, pues, ¿no? Dentro de ellas, mira, ese niño está comiendo jabón, otros niños comen tierra, otros niños comen talco, otros niños comen tiza, hielo, madera, ¿no? El querer comer este tipo de cosas es característico también de la anemia ferropénica. Luego tenemos el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Que también se ve en la anemia ferropénica. El efluvio telógeno, ¿no? O la caída del pelo, el pelo quebradizo, ¿no? Y a veces también se ve orinas oscuras, ¿no? Típicamente eso se conoce como, en inglés, bituria, sobre todo por bit de rabanito, y entonces color como de rabanito. Y algo que se puede llegar a ver, pero no es tan frecuente, no así es como que algo que históricamente siempre es mencionado, es el síndrome de Plummer-Vinson, que tiene su triada de disfagia, membranas esofágicas y lositis atrófica en el contexto de una anemia ferropénica, ¿ya? Esas son algunas de las características comunes, características de la anemia ferropénica, ¿no? Las comunes de las anemias y las características de las anemias ferropénicas.
¿Y cómo yo hago entonces mi diagnóstico? Ahí tengo mi clínica, tengo mi sospecha, ¿qué cosa voy a pedir? Primero mi batería simple, ¿no? Mi hemograma completo, y ahí puedo ver incluso las constantes corpusculares para hacerme una idea. Y el diagnóstico en sí, esto te lo dice UpToDate. Para hacer diagnóstico de anemia ferropénica, generalmente necesito una ferritina sérica menor de 30 nanogramos mililitro, una saturación de transferrina menor de 19, que la clínica se mejore tras administrar hierro, y el gold estándar, que es la ausencia de hierro en la médula ósea, ¿no? Que generalmente lo encontramos en forma de hemosiderina, ¿ya? Hemosiderina. Generalmente para ver ese hierro se usa la tinción de Pearls. Vamos a apuntarlo acá. La tinción de Pearls. Así es como yo puedo encontrar la hemosiderina en la médula ósea. Generalmente se ve verdecito, ¿ya? Acá más o menos nos menciona en este cuadrito, esto es del Bethesda. La fuente bibliográfica que más usado son las normas técnicas de MINSA, de acá del Perú, el Williams, UpToDate, y un poco de lo que son otros libros como el Bethesda, por ejemplo, este de acá. Que acá, por ejemplo, nos menciona cómo se van presentando los cambios a lo largo del tiempo. Hay algunos parámetros que sí es importante que les quiera mencionar. Por ejemplo, sabemos que la ferritina es la prueba más usada para el diagnóstico porque es la más sensible y la más específica. Para UpToDate generalmente toma como punto de corte menos de 30. Algunas otras referencias dicen menos de 15, otras dicen menos de 10, otros dicen menos de 12, sobre todo eso se usa más en niños. La ferritina sérica menos de 12 se usa, por ejemplo, acá en Perú, según esta norma técnica, menos de 12 es para hacer diagnóstico en niños. Ya, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Que es la prueba más usada para hacer diagnóstico, pero también seguida de esta, si esta ferritina sale normal, porque hay que recordar que la ferritina también se usa como marcador inflamatorio, o sea que puede estar aumentado en enfermedades inflamatorias, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID es un marcador de inflamación que se usa para ver la gravedad de la enfermedad, la ferritina puede estar aumentada, y si la ferritina está aumentada, yo cómo sé si hay deficiencia de hierro o no. No me ayuda mucho como parámetro. Entonces, si este valor sale normal y tú sigues con la sospecha, la siguiente prueba que se puede usar es la saturación de transferrina, ¿ya? Que generalmente va a estar disminuida. Sus valores normales generalmente van entre 15 a 20, a 15 a 50. Si es más de 50, generalmente yo estoy pensando, pucha, puede ser incluso un cuadro de exceso de hierro depositado, ¿no? Eso se conoce como hemocromatosis. Pero ya si menos de 15 ya estoy pensando en anemia, ¿no? Ya estoy pensando en anemia. Acá hay algunos datitos que quiero, espérate, vamos a ver si le puedo hacer esto. Quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? Habíamos visto que para hacer diagnóstico de anemia ferropénica usábamos la ferritina, usábamos el hierro sérico, ¿no? El hierro sérico. Este es el hierro sérico. Usábamos la ferritina, vamos a poner solo con una R para que se sepa que es ferritina, dos R para que se sepa que es ferritina. Y otros parámetros que también se pueden usar son la transferrina en su concentración, lo que es la capacidad total de unión del hierro a las transferrinas, el TIBC, y lo otro que también se puede usar es la saturación de las transferrinas, pues, la saturación de las transferrinas. Hay que tener en cuenta algo. Cuando tengo anemia ferropénica, obviamente mi hierro en sangre va a estar disminuido. Mi reserva de hierro en ferritina va a estar disminuido. El hígado, como encuentra disminuido ferritina y hierro, ¿qué dice? Oye, no tengo cómo transportar hierro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por mecanismo de feedback, le dice a la ferritina, a la concentración plasmática de la transferrina, que se aumente. O sea, voy a tener más transferrinas, pero tengo menos hierro. Entonces, como tengo más transferrinas no unidas al hierro, tengo más transferrinas que se pueden unir al hierro. O sea, mi capacidad de unión a las transferrinas, del hierro a las transferrinas, va a ser mayor. Miren estos valores para que tengan en cuenta cómo deben hacer el diagnóstico de anemia ferropénica. Pero en cambio, la saturación de la transferrina va a estar disminuida. Porque para la cantidad de transferrinas que tengo, que van a ser más, mucho menos de ellas van a estar unidas a las transferrinas. Por ende, está la concentración de, por ejemplo, si esto era 100 y se unían 15 a 50, ahora acá son 200 y se unen solo 5. Si haces un resultado, la saturación va a salir menor. Por eso típicamente otro parámetro que es bastante fiable para el diagnóstico es la saturación de transferrinas, ¿ya? Ese también es otro parámetro
otro parámetro bastante fiable. ¿Qué hora es? ¡Ay, Dios! Ya. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces generalmente vamos a tomar como parámetros ferritina y saturación de transferrinas, ¿ya? Son los parámetros que más vamos a usar. Continuando, entonces, como hemos visto, según el algoritmo de UpToDate, el principal parámetro que nos piden que evaluemos es la ferritina, ¿no? Ferritina menos de 30, suficiente para hacer mi diagnóstico. Pero si sale normal, ¿qué puedo? La saturación de transferrina. Y ya con ello me aseguro mi diagnóstico, pues, ¿no? Me aseguro mi diagnóstico y lo trato. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque podemos ver por esta tabla que la ferritina es la prueba más sensible y a la vez la más específica, ¿ya? Por esta tabla es lo que nos dice. Por eso justamente es la prueba más usada para hacer diagnóstico de anemia ferropénica. Y según nuestra norma técnica de 2017, sabemos que para los niños, que son menores de 5 años, generalmente se usa parámetros de ferritina menor de 12 para hacer diagnóstico de anemia ferropénica, pero si hay un factor inflamatorio, por ejemplo, teniendo un PCR mayor de 3, ya se considera anemia ferropénica cuando tienes una ferritina menor de 30, que es más o menos lo que usan este parámetro, ¿no? Más o menos lo mismo que usan ese parámetro. Y eso, una vez que yo tengo a mi paciente diagnosticado, le doy tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de tratarlo? Restituir las reservas de hierro, no es reponer la cantidad de hemoglobina. Mi objetivo es restituir las reservas de hierro. En otras palabras, normalizar la ferritina. Ese es mi objetivo. Llevar la ferritina a valores normales. ¿Cuál es la dosis de hierro elemental a usar? Es generalmente 150 a 200 miligramos diarios de hierro elemental. Eso es lo que generalmente vamos a usar, 150 a 200 miligramos diarios de hierro elemental. Y en los niños, la terapia generalmente por UpToDate te dice que es entre 3 a 6 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Es lo que típicamente te dice. ¿Cómo yo sé que mi paciente está mejorando bien? Generalmente, ¿qué te dice UpToDate? Lo primero que se va a ver es una mejoría clínica, que va a ser casi inmediata en los primeros días. Lo segundo que se va a ver, y eso hay que tener en cuenta, que un parámetro precoz para ver que la terapia está funcionando es el aumento de reticulocitos, porque la médula ya va a tener sustratos para responder a la deficiencia de eritrocitos. Entonces va a producir lo primero que salga, pues, lo primero que sale son reticulocitos, que comienzan a elevarse entre el tercer y cuarto día y ya tienen un pico entre el séptimo al décimo día, o sea, la semana, y estos reticulocitos van a estar en su máximo valor disponible, ¿no? Y el otro parámetro que también se va a ver es el de la hemoglobina. Y generalmente es el parámetro que se tiene en cuenta para decir si está teniendo efecto o no la terapia. ¿Ya? Que comienza a elevarse entre la primera y segunda semana. Y generalmente a partir de la segunda semana, si no veo elevación de la hemoglobina, me preocupo. Y evalúo los factores que pueden influir en que no se esté respondiendo a la terapia. Se dice que se sube la mitad del valor de la hemoglobina a la cuarta semana y se normaliza al segundo mes. Generalmente entre el mes y medio y el segundo mes recién comienza a normalizarse. Acá más o menos puede cambiar un poco los parámetros, ¿ya? Generalmente se dice que la terapia de la anemia ferropénica debería durar por lo menos 6 meses. Muchos generalmente toman en cuenta 6 meses. Otros dicen hasta que la ferritina sea mayor a 40, ¿ya? A 40. Y otros dicen que cuando se restituyó la hemoglobina, 3 meses más. Esos son los parámetros que se toman en cuenta para para decir que ya se cumplió con la terapia objetiva. No es que se repuso el valor de la hemoglobina, ahí lo dejo. No. Lo ideal es dejar el tratamiento por lo menos 6 meses. Eso sería lo ideal. ¿Ya? Tenemos diferentes formas de reponer el hierro. Sobre todo el más usado es el hierro por vía oral. Acá lo usamos casi siempre. El hierro por vía oral, porque es el que tiene mejor costo-beneficio, se usa más para las formas leves, incluso hasta para las moderadas, ¿no? Pero el peligro el problema del hierro por vía oral es que tiene efectos adversos gastrointestinales, que son leves, no son cosas como, ay, sí, te vas a morir porque tomes hierro, no, pero que pueden ser poco tolerables, ¿no? Dentro de ellos, el más frecuente son las náuseas. Considera también náuseas, vómitos, el sabor metálico, que a muchas personas no les gusta, diarrea, estreñimiento, flatulencias, y cuidado, eso tengan en cuenta al momento de la consejería, al momento de dar el tratamiento, que puede producir que las heces se pongan también de color oscuro, ¿no? Eso se conoce como pseudomelena, pero no es que está teniendo una hemorragia digestiva, ¿eh? Tengan en cuenta ese datito. Generalmente el hierro pinta las heces, ¿no? Igual que el bismuto, ¿no? Hay que tener en cuenta esos datitos. Claro que si viene ya con inestabilidad hemodinámica, ahí sí tienes que sospechar un poquito, ¿no? Pero eso es generalmente el que más se usa, el hierro por vía oral. Y generalmente se usa más en forma de sulfato ferroso. Es el más conocido. También hay en hierro polimaltosado, que típicamente se ha visto que tiene menos efectos adversos, ¿no? Pero es más caro, ¿no? En cambio, el hierro ferroso es el más baratito.
¿no? Y por ende el más usado. Eso hay que tener en cuenta. Hierro ferroso, el sulfato ferroso es el más baratito, ¿no? Y típicamente allá en Estados Unidos generalmente lo tienen en dosis de 325 miligramos que contienen 65 miligramos de hierro. Acá en Perú, el sulfato ferroso tiene 300 miligramos y contiene 60 miligramos de hierro. ¿Ya? Ten en cuenta ese datito. Es de 300 miligramos y tiene 60 miligramos de hierro. ¿Ya? Y es por eso que justamente la terapia de la anemia ferropénica en el adulto es sulfato ferroso, 300 miligramos, 3 veces al día. Porque si yo le doy 60 miligramos por 3 veces, eso me lleva a 180, ¿no? Y estoy más o menos en el rango de cubrir la terapia diaria. No sé si eso me han entendido, ¿se entendió? Ya, ya, ya vamos bien. Más bien, chicos, me habían pedido en un inicio, hay que pusirlo acá, no se ha escuchado, ¿lo puedes repetir? Ya, vamos a apuntarlo, ¿ya? A ver, vamos a poner acá el lapicito, página nueva. Nuestro objetivo, disculpen la letra, es dar hierro elemental en dosis de 150 a 200 miligramos diarios, ¿no? Este es nuestro objetivo. Este es nuestro objetivo, diarios, ¿no? Esto es por día. Entonces, generalmente, uno de los medicamentos que más se usa, sobre todo acá en Perú, es el sulfato ferroso, ¿ya? El sulfato ferroso. Sulfato ferroso, ¿ya? Vamos a tenerlo en cuenta así. Y el sulfato ferroso está compuesto de 300 miligramos, de los cuales 60 miligramos corresponden a hierro. Esto es hierro, ¿ya? Esto es hierro. Entonces, para yo dar esta cantidad de hierro diario, generalmente, ¿qué hago? Esto por 3. Estaría dándole 3 tabletitas de sulfato ferroso, ¿no? 3 tabletitas de sulfato ferroso para darle así 180 miligramos. Y cubro la terapia, ¿no? Cubro la terapia. ¿Duda? Ya. Entonces, sigamos. Hay que tener en cuenta que cuando se da hierro por vía oral, generalmente se tienen en cuenta algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, lo ideal es dar hierro en ayunas. Eso, por ejemplo, también es un dato importante. Se debe dar el hierro en ayunas, por lo menos una media hora antes de las comidas. Algunos dicen con agua, otros dicen darlo con su jugo de naranja, ¿no? Algo que tenga vitamina C, para que así mejore su absorción. Pero darle con jugo de naranja generalmente implica que los efectos adversos se pronuncien más, ¿ya? Los efectos adversos se pronuncien más. Si lo puede tolerar, bacán, ¿ya? Porque va a tener mejor absorción. Pero como va a ser complicado que lo tolere, puede ser simplemente con un vaso de agua. Y en el caso que tenga poca tolerancia a ello, se recomienda o fraccionar las tomas, o bueno, ya pues considerar darlo con comidas bajo el riesgo de que tenga menor absorción, ¿ya? Bajo el riesgo de que tenga menor absorción. En cambio, hierro endovenoso, aquí no se usa mucho. Hay algunas condiciones en las cuales se recomienda usar hierro endovenoso. Ya para UpToDate lo considera como una terapia estándar adecuada porque lo ven seguro y tienen la disponibilidad para hacerlo. Acá no se usa mucho, acá más que nada hacemos terapia bioral. Pero ¿en qué casos sí debemos considerar hierro endovenoso? Sobre todo en los casos en que tengamos cuadros de absorción disminuida, por ejemplo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, o que, por ejemplo, tenga mala tolerancia, que eso sobre todo se ve en las gestantes, ¿no? O que requiera altas dosis de hierro, ¿no? Sobre todo en las formas más moderadas, ¿no? Casi tirando para severo. O también los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sobre todo los que se dializan, ¿ya? Son los que requieren más que nada hierro parenteral. Y no olvidarse que hay condiciones para hacer transfusión de paquetes globulares, ¿ya? Transfusión de paquetes globulares. Típicamente es cuando la hemoglobina es menor de 7. Sin embargo, si la persona presenta una anemia sintomática, sobre todo con clínica de infarto miocardio, ¿no? Infarto miocardio, isquemia miocárdica, ahí se recomienda subirle la anemia a valores mayores de 10. Entonces, cuando tenga una hemoglobina menor de 10, igual tengo que hacer transfusión de paquete globular. Si tiene clínica de
de isquemia miocárdica asociada a la anemia, ¿no? Asociada a la anemia. ¿Alguien pregunta algo? Donde dice que el sulfato ferroso de 200 miligramos cada 8 horas. Claro, ya va a depender de la composición que tenga el sulfato ferroso, ¿no? Hay diferentes lugares en los cuales, por ejemplo, el sulfato ferroso tiene, con esos 200 miligramos se maneja 55 miligramos de hierro, 60 miligramos de hierro. Por ejemplo, en UpToDate, en Estados Unidos, tienen la composición de sulfato ferroso 325 miligramos y eso contiene 65 miligramos de hierro. Ya depende de la composición del medicamento que tengan ustedes, ¿no? Acá en Perú, la composición del sulfato ferroso es 300 miligramos y tiene esos 300 miligramos, 60 miligramos de hierro elemental. Eso ya depende del medicamento en sí. No sé si lo podamos resolver ahora, si es algo rapidito, porque si no me gana la hora. A ver, ¿cuál es la duda? Bueno, vamos esperando que se plantee la duda, mientras tanto seguimos avanzando. Acá, por ejemplo, nos dicen las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Sobre todo no olvidarse que el hierro oral es el más beneficioso en lo que es costo-beneficio, pero tiene más efectos adversos, sobre todo que tiene que ver con la tolerabilidad. ¿A cuánto dijiste que debe subir la hemoglobina? ¿A cuánto? Tengo una duda. La capacidad de absorción de hierro. Ya, dependiendo, en la terapia generalmente va a ir subiendo la hemoglobina de manera paulatina, ¿no? De manera paulatina puede ir subiendo 1 a 2 miligramos, más o menos, 1 a 2 gramos por decilitro a la semana y así va a ir reponiéndose. Generalmente así es como va a ir subiendo la hemoglobina. Pero va a depender también del grado de anemia que tenga, ¿no? Lo normal es que ya se termine de normalizar, llega a valores mayores a 13, mayores a 14, pasado las 2 semanas, ¿no? Pasado los 2 meses, quiero decir. Y en relación a la capacidad de absorción, la capacidad de absorción en criterios normales es de 1 miligramo. Si la persona tiene anemia ferropénica, generalmente esta capacidad de absorción aumenta. ¿Cómo para cubrir 150 si la capacidad de absorción diaria? No. Es que esto es la cantidad de hierro que tú le vas a dar, no la cantidad de hierro que se va a absorber. Y de esos 150 a 200 miligramos, y el cuerpo se ha encargado de absorber lo que necesita. Pero tú tienes que reponer esto. Esto es lo que tú tienes que reponer. Más tardecito terminamos de discutir ese puntito para seguir avanzando, ¿ya? Generalmente sí, el cuerpo ve la forma de obtener solo la cantidad necesaria. Y bueno, en estos casos que es anemia ferropénica, va a querer obtener más, ¿no? Eso ya tiene que ver de sus mecanismos homeostáticos, ¿no? Y bueno, acá también le dejo este cuadrito que nos habla de los puntos de corte para hacer transfusiones en adultos, ¿ya? Las transfusiones de paquetes globulares. Antes siempre se decía que toda persona que tuviera, por ejemplo, falla cardíaca, que se fuera a someter a una cirugía, que tuviera cuadro sintomatológico en general, el criterio para la transfusión era menos de 10. Ahora los criterios han cambiado un poco, si se dan cuenta. Más que nada va a depender, el criterio que generalmente se usa como punto de corte 10 es las personas que tengan clínica por anemia, ¿no? De síndrome coronario agudo. ¿Ya? Eso es lo que más que nada va a depender de la clínica. Y en lo demás se usa estos criterios restrictivos, que es menos de 7. ¿Ya? En algunos contextos ya se va a ir variando, es lo que más o menos te va diciendo. Pero para que tengan en cuenta en general, las anemias sintomáticas menos de 10 y las demás generalmente menos de 7, como criterio para transfundir. Y entonces en lo que es el abordaje preventivo, ahí tenemos nuestra norma técnica de 2017, acá nos dice las diferentes composiciones, acá por ejemplo este sulfato ferroso de 300 miligramos y trae 60 miligramos de hierro, y así va cambiando uno con otro. Acá tenemos nuestras chispitas, ¿no? Nuestros micronutrientes, que se va a dar con las comidas, ¿no? Y que le echan en la comida para que obtenga todos estos requerimientos dietéticos. Y acá algunas ideas de suplementación, sobre todo preventiva, teniendo en cuenta nuestros grupos poblacionales de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo que son los niños, por ejemplo, en los prematuros o de bajo peso nacer, hay que tener en cuenta que se les da terapia preventiva de hierro desde los 30 días, o sea, al mes, hasta los 6 meses de 2 miligramos kilo día, hasta cumplir los 6 meses, y de los 6 meses generalmente se da un ciclo con chispitas, aunque ahora ya se puede usar también hierro polimaltosado dentro de la última modificación que se hizo el año pasado, y esto lo han cambiado, ya no es 360 sobres, sino 180.
por ejemplo, según la última referencia del 2019. Pero lo que hay que tener en cuenta es que para criterios de prevención, en los niños de bajo peso, nacer y prematuros, se debe dar un suplemento de hierro desde los 30 días hasta los 6 meses y continuar luego con un ciclo de chispitas de 360 sobres, ¿no? Que esos son diarios. Y en el recién nacido se empieza esa terapia a partir de los 4 meses hasta los 6, pero con dosis de 2 miligramos kilo día. Igual, desde los 6 meses para adelante, su ciclito de 360 sobres, aunque actualmente lo han disminuido un poco. Pero hay que tener en cuenta que este grupo etario hay que darle manejo preventivo, ¿ya? Hay que darle manejo preventivo. Igual en las adolescentes mujeres también se da manejo preventivo. ¿Ven? 2 tabletitas de hierro elemental y ácido fólico, ¿no? De hierro elemental y ácido fólico. También porque uno no sabe si luego el adolescente venga con sorpresita, pues entonces por si acaso hay que darle también su ácido fólico. Y en el caso de ya la mujer gestante, acá también se tiene en cuenta como norma de suplementación preventiva que se debe iniciar a partir de la semana 14 de gestación sus suplementos preventivos de hierro y ácido fólico, 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico, ¿no? Y bueno, ahorita vamos avanzando porque si no se nos gana la hora y ya se está haciendo algo tarde. Igual hay que tener en cuenta los parámetros para medir la hemoglobina en la gestante, para tener en cuenta cómo va su desempeño en lo que es su valor de hemoglobina, sabiendo que las embarazadas consumen harto hierro, y aparte que gran parte del hierro se va a perder durante el parto, con toda la sangre que se pierde ahí. Y en el caso que tuvieran anemia, ya cambia un poco la dosis, ¿no? Ahora ya es 120 miligramos y 800 microgramos, ¿no? Lo que era 60, 400, ahora es 120, 800. Igual en los niños, lo que eran 2 miligramos kilo día al comienzo, acá se tiene en cuenta que si ya tiene anemia el niño, se da 4 miligramos en el prematuro y 3 miligramos en el niño término. Ay, ay, ay. Entonces, ahora sí, para entrar a la parte de lo que es el manejo dietético, que es algo que quiero que también ustedes lo tengan en cuenta, para que lo apliquen en sus vidas, lo digan a sus familiares y en general, para que luego lo puedan explicar cuando tengan a sus pacientitos con anemia, que seguramente van a tener, ¿no? No es algo que fuera algo del otro mundo. Hay que tener en cuenta, esos son los requerimientos de hierro que nos propone el MINSA, ¿no? Para nosotros, sobre todo tener en cuenta que generalmente va de 10 a 15, en las gestantes es hasta de 30 miligramos de hierro al día. Y tenemos diferentes fuentes de hierro. Dentro de ellas, sobre todo, promover la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses, porque ese hierro, que aunque no es muy abundante, tiene una biodisponibilidad del 50% de la absorción. Entonces, eso quiere decir que, ponte, si ahí venían 8 miligramos, se va a absorber 2.5. Si venían 10, se va a absorber 5. Entonces, es una función bastante grande la que se va a obtener por el hierro de la leche materna. Y de ahí tenemos otras fuentes de hierro. El hierro hémico, que se obtiene más que nada de las carnes, sobre todo de las vísceras, que tiene una biodisponibilidad de 15 al 35% y que generalmente no es afectado mucho por estos factores que pueden inhibir su absorción. Y el hierro no hémico, que sobre todo lo encontramos en los vegetales, ¿ya? Que generalmente tiene una biodisponibilidad del 2 al 10%, y que generalmente este sí se ve influenciado por estos factores. Por ejemplo, el té, por su cantidad de taninos, el café, ¿no? El hecho de consumirlo con lácteos, todos esos factores influyen y evitan la absorción del hierro, ¿ya? Entonces, generalmente es uno de los que más afecta el hierro no hémico, el hierro vegetal, es el que más se puede afectar su absorción. Entonces acá tenemos en cuenta que también nos dice el MINSA cuáles son las cantidades de hierro que se puede obtener en esos alimentos, y miren cómo la sangrecita, el vaso, el riñón, lo que son vísceras, es la que tiene mayor cantidad de hierro para poder obtener, ¿ya? La mayor cantidad de hierro obtener. Y vemos acá por prevalencia, por aspectos epidemiológicos, cómo el mayor consumo a nivel nacional es de hierro vegetal, o sea, hierro que se demora en absorberse, ¿no? Y que ni siquiera con eso llegamos a cubrir todo normal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a esperar que nuestra población no tenga anemia si no se cubre la cantidad de hierro elemental diaria? ¿Ven? Entonces, para tener en cuenta eso, generalmente hay que tener en cuenta que hay algunos factores que pueden influenciar en la absorción del hierro. Dentro de esos, en el hierro hémico no hay muchos. En el hierro hémico, la cantidad de hierro que le estás dando de hierro hémico es lo que se va a absorber. Y puede verse influenciado por el calcio, ¿no? Puede, porque no es tampoco tan importante. Pero en el hierro no hémico, que es el hierro vegetal, el hierro no hémico, que es el hierro vegetal, hay que tener en cuenta que hay factores que influyen en su absorción, sea tanto para bien como para mal.
¿Qué favorece su absorción? El darlo con ácido ascórbico, ¿no? Vitamina C, o consumido justamente con proteína, o consumido justamente con el hierro hémico, eso favorece mayor absorción. Pero tiene varias cosas que influencian negativamente su absorción. Por ejemplo, los fitatos, el combinarlo con arroz, por ejemplo, que es un tipo de cereal, el mismo hecho de que sean las legumbres, que también encontramos bastante hierro, el mismo hecho de que estén legumbres, tienen quelantes que impiden su absorción, los polifenoles, típico error, nunca almorzar y tomar esas cosas con tecito, porque el tecito va a impedir que el hierro se absorba, igual el café, o el calcio, ¿no? Consumirlo con lácteos, la proteína de soya, son factores que influyen negativamente en la absorción del hierro. Entonces, por ello, lo ideal es evitar esto de acá, de preferencia consumir más hierro animal que hierro vegetal. Si vas a consumir hierro vegetal, evitar los cereales por su contenido de fitatos, el té, el café por su contenido en taninos, el té también por su contenido de polifenoles, los lácteos por su contenido en calcio, el consumo de otros micronutrientes como calcio, zinc, manganeso, etcétera, o sea, entre sí ellos van a competir y el hierro no se va a absorber. Por eso esto de las pastillitas que tienen un montón de micronutrientes, hierro, calcio y estas cosas, al final no es más que vende humo, porque no es que se va a absorber todo eso. Y también ácidos, ¿no? Considerar que si la persona consume antiácidos, se debe dar un tiempo de más o menos 2 horas de diferencia entre el consumo del antiácidos y el consumo del hierro, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta el hierro para la terapia o prevención, ¿no? El sulfato ferroso. En cambio, ¿qué se recomienda? Consumir el hierro animal, dejar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, ¿no? La vitamina C favorece la absorción de hierro, la vitamina A, como los betacarotenos, o sea, la zanahoria, nos ayuda bastante en este aspecto, también la riboflavina y el ácido fólico, ¿no? Son cositas que hay que tener en cuenta al momento de alimentarse, ¿no? Si ustedes más o menos saben qué componentes trae cada cosa, ya saben qué cosas evitar y qué cosas adquirir, añadir a su dieta, si tienen una persona que tenga riesgo de tener anemia o tenga anemia, ¿no? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. Y ya para terminar, bueno, esos son parámetros ya más de la salud pública que te dice qué cosas hay que tener en cuenta para evitar la prevalencia de anemia ferropénica. Dentro de ellos, dar los suplementos a la madre, ¿no? En la etapa fetal, en el parto, el clampaje tardío del cordón umbilical, ¿no? Son unos parámetros a tener en cuenta. La lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, ya vimos por qué, porque el hierro es muy biodisponible en esa etapa. Y darles suplementos de hierro que hemos visto que no se está cumpliendo de manera adecuada, ¿no? Y a partir de los 6 meses ya intentar promover, sobre todo por aspectos educacionales, que se le dé los alimentos con alto contenido de hierro, ¿no? Eso es lo que más que nada se tiene que obtener. Y bueno, esto de acá del programa articulado nutricional, sobre todo quiero que tengan en cuenta este parámetro que sale de los 1000 días, teniendo en cuenta toda la etapa primera de la gestación y de ahí los 2 primeros años, en los cuales es indispensable tomar todas las medidas adecuadas si queremos tener una población saludable. Porque esos niños que no se formaron bien en esos 2 primeros años de vida y en su periodo fetal, van a repercutir al final en gente que no tenga un desempeño adecuado en su aspecto laboral. Y al final, si la gente no labora bien, no va a haber un buen aspecto económico en el país y esto tiene una repercusión a largo plazo. Entonces, para concluir y ya terminar la charla de ahora, hay que recordar que la anemia ferropénica es un problema de salud pública mundial y sigue siendo un problema de salud pública severo en nuestro país porque sigue superando el más de 40% en prevalencia. ¿Ya? La principal causa de anemia ferropénica es la pobre ingesta de hierro, no se olviden de eso. Hay que educar a la población a que se alimente mejor. ¿Ya? Eso es una de las cosas que hay que tener bastante en cuenta. Los grupos poblacionales con más riesgo de presentar anemia son los niños menores de 3 años y las gestantes. Y no olvidarse también a las adolescentes, sobre todo las de sexo femenino. Se sabe que el gol estándar para el diagnóstico es la presencia de médula ósea, pero no vamos a hacerle aspirado de médula ósea a todos los niños, a todas las gestantes, porque si no, imagínense. Entonces, el parámetro más usado es la ferritina sérica, por ser el marcador serológico más específico y más sensible. No se olviden que el tratamiento de la anemia ferropénica es restituir las reservas de hierro, o sea, normalizar la ferritina, por lo cual la terapia debe ser 6 meses, preferiblemente 6 meses de terapia. Y no olvidarse que el hierro por fuente animal presenta mayor biodisponibilidad, por lo cual debemos incentivar mayor su consumo. Así que ya saben, todos a comer sangrecita ahora. Entonces, eso es todo por ahora. Espero que no haya sido tan tedioso, que espero que me hayan captado las ideas más importantes
Si tienen alguna duda, algo que quisieran que repita, aún creo que queda algo de tiempo. Y no se olviden de seguirnos. Recuerden que vamos a estar ahí soltando algunas pepitas en nuestra página de Instagram a partir de ahora. Y también nosotros hacemos repasos en general, principalmente enfocado a los chicos de la San Martín, pero si ustedes desean participar, igual están invitados y nosotros felices de contar con su presencia. Sí, bueno, gracias, agradecer a Adrián por esta ponencia, de verdad. Creo que a todos nos ha gustado y ¿te parece si pasamos a la ronda de preguntas? Para Claro, claro. aclararle a todos. Sí. Ya, chicos, es una recomendación, bueno, quería decirles que en el link del post-test solo va a aparecer los nombres de Ay, los que se inscribieron en el pretest. Solo eso. Y y ya, ahora sí, me olvidé lo de el puntito. ya, pasamos a la ronda de ¿Todavía se puede? preguntas. Sí, ahorita les dejo el Ok. post-test. La dosis del hierro. Ya explicamos eso, la dosis del hierro. Entonces vamos a ver la terapia. Ya, vamos a regresar a la terapia. Ahí también va a depender de la composición del medicamento que se tenga. Acá en Perú, por ejemplo, en el petitorio tenemos el sulfato ferroso, que es uno de los más usados, que es de 300 miligramos, que contiene, esos 300 miligramos de sulfato ferroso contienen 60 miligramos de hierro elemental. Eso quiero que tengan en cuenta. Quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, para ver esto de acá, lo que te dice en general, y eso no importa tanto el medicamento usar, sino importa la cantidad de hierro elemental que tú tienes que reponer. Entonces, para cada medicamento es una composición por medicamento y cada medicamento trae una cantidad de hierro elemental, ¿ya? Que varía dependiendo del medicamento usar y dependiendo del laboratorio que lo haya hecho, depende de muchos factores, ¿ya? Entonces, cada medicamento ahí le va a decir su composición. Y acorde a ello, lo que sí se tiene que tener en cuenta, sobre todo que este es el general, el que se usa el que se usa en el adulto, es que debes reponer de manera diaria 150 a 200 miligramos de hierro elemental. Eso es lo que debes reponer de manera diaria, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que en nuestro territorio, en el Perú, tenemos el que más se usa y el que más viene generalmente como pregunta de examen, el sulfato ferroso, ¿no? El sulfato ferroso, que tiene 300 miligramos, de los cuales 60 corresponden a hierro, 60 corresponden a hierro. Yo sí le doy pastillas, o sea, mañana, tarde y noche, estaría dándole de 60 a 180 miligramos de hierro elemental diario. Y 180, eso es lo que normalmente se dice. Esto es el medicamento que nosotros tenemos aquí en Perú. Y la pregunta es ver si hay respuesta o no. Generalmente se toma en cuenta como parámetro laboratorial precoz, ese es el parámetro que me dice responde o no responde, y esto es el objetivo. ¿Se entendió, Marisol? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda en la cual les pueda ayudar? Si es que está en mis capacidades. Sí, Adrián, ahorita vamos a leer las preguntas de From que nos han dejado los chicos. Andrea, si Obviamente. puedes comenzar a leer. Sí, claro. La primera pregunta es, en caso de las mujeres embarazadas o estado posparto, eh, si en el caso presentaran anemia, ¿qué es lo que se recomienda? Tiene su régimen, hemos visto acá. Acá en Perú se usa este régimen. Tratamiento, tratamiento con hierro y tratamiento de anemia con gestantes y puérperas. Este es el tratamiento que se da en las mujeres que se detecte en su atención prenatal que tengan anemia.
Y generalmente la terapia se da igual durante 6 meses, esta dosis, 120 miligramos de hierro elemental más 80 miligramos de ácido fólico. Esa es la terapia que se le da a las personas gestantes con anemia ferropénica. Adrián, la segunda pregunta es, ¿cómo puede ayudarnos el diagnóstico de amplitud de distribución eritrocitaria? Ya, por ahí vi esto. El marcador de amplitud de distribución eritrocitaria típicamente va a estar aumentado, generalmente dice más de 14%, en cuadros de anemia carenciales, porque recuerden que este término de amplitud de distribución eritrocitaria habla de diferencias de tamaños, ¿ya? Diferencias de tamaños. ¿En qué cuadros puedo yo ver eso? En las anemias carenciales, por ejemplo, en la ferropénica, porque voy a tener glóbulos rojos muy chiquitos, porque son microcíticos, y la médula que va a intentar reponer eso tirando cualquier cosa, pues, y ahí van a salir glóbulos más grandes, entonces va a haber diferencias de tamaños. También esta amplitud de distribución eritrocitaria se puede ver en anemia megaloblástica, porque justamente voy a tener glóbulos rojos muy grandes y otros que no son tan grandes, entonces se ven diferentes, ¿no? O en las anemias hemolíticas o por hemorragias agudas, porque los reticulocitos de por sí son más grandes que los glóbulos rojos. Entonces, el contar con esta diferencia de tamaños es lo que me da el resultado de una amplitud de distribución eritrocitaria aumentada. Y según el Williams, que es el libro de hematología base, bueno, si quieren lo pueden buscar, es un muy buen libro, menciona que justamente esta amplitud de distribución eritrocitaria puede ser incluso un marcador precoz de estos cuadros de anemia ferropénica, ¿ya? Que a veces puede ser lo primero en alterarse, porque la médula va a intentar responder a esta falta de hierro produciendo lo que puede, y como produce lo que puede, ya pues suelta los glóbulos rojos de diferentes tamaños y eso genera esa amplitud de distribución eritrocitaria aumentada. No sé si quedó claro. En el caso de nosotros necesitamos consumirlo 1 hora antes o después del almuerzo. Claro, sí, es lo ideal. Aunque en algunos casos, por ejemplo, si la gestante no tolera, por ejemplo, en la gestante se puede considerar el utilizar la vía parenteral, o también en las gestantes muchas veces se prefiere usar el hierro polimaltosado, que tiene menos efectos adversos, porque la gestante siempre está con náuseas y esas cosas. Entonces, en la gestante se prefiere más que el sulfato ferroso usar el hierro polimaltosado. Quisiera saber en cantidad de comida animal cuánto hierro debo comer. Una comparación, 2 pescados. Bueno, no creo que sea tampoco comerse 2 pescados, pero a ver, en hierro para alimentos. Bueno, esa parte nutricional no la manejo muy bien en proporciones, pero pero el saber qué alimentos son útiles para y qué alimentos no deberían estar presentes si quieres obtener mayor reservas de hierro, creo que es lo más fundamental a enseñar. Y ya la otra parte creo que depende más del punto de vista del nutricionista, ¿no? Que esos sí manejan más porciones de alimentos y cuánto de hierro tiene, cuánto de kilocalorías, esas cosas. Eso particularmente yo desconozco mucho, no es algo que maneje mucho. Ahí veo una pregunta de por qué la ferritina está elevada en COVID. Bueno, curiosamente, entre lo que es el fenómeno de tormenta de citoquinas que se ve en el COVID, hay aumento de la interleuquina 6. ¿Ya? Si tengo aumento de la interleuquina 6, típicamente, ¿qué va a producir esto? Mayor aumento de la lepsidina. ¿Lepsidina qué va a hacer? Que bloquee la salida del hierro. Y como se bloquea la salida del hierro, el hierro se acumula en forma de ferritina. Entonces la ferritina comienza a aumentarse. Pero aún así, la ferritina se considera un marcador inflamatorio. Así como existe PCR, así como existe la BCG, la velocidad de sedimentación globular, la ferritina ya actualmente se considera un marcador inflamatorio. Y el COVID es justamente un cuadro en el cual se produce una inflamación marcada. Entonces, por ende, generalmente la ferritina se eleva. En los cuadros de inflamación se suele ver la ferritina elevada, sobre todo en los cuadros de inflamación crónica. No sé si con eso resuelvo tu duda. Pero también en estos cuadros que son muy severos como el COVID, que no necesariamente tiene que ser tan crónico que digamos, se puede ver esta ferritina aumentada, ¿no? Y generalmente se usa como parámetro para hablar de que la persona está o no en tormenta de citoquinas, ¿no? Y eso va a cambiar un poco la terapia. Sí, chico, Adrián, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo porque en unos minutos también va a comenzar la siguiente charla. Ya está Así, bien, sí. así Se me que, complicó un poco con los tiempos, pero
Sí, Acabamos. gracias. Espero todas las dudas. Chicos, sus preguntas las pueden dejar en el front de preguntas y ya en todo caso les estaremos respondiendo por el link de WhatsApp. Muchas gracias, en serio, por todos. Cuídense y coman bien.